Amén, hermanos, los saludo con la paz de Dios. Sean todos y cada uno de ustedes bendecidos en el nombre de Jesucristo. Quien les habla, nuestro hermano Víctor, para la gloria del Señor Jesús. Aquí estamos una vez más, formando un nuevo audio para impartir las bendiciones, las cuales que el Señor Jesús ha dado a mi vida para poder compartirlas a los demás. Hoy quiero profundizar en algo muy especial, un título muy profundo, algo que realmente nos afecta a todos. Esto es algo que como creyentes en Cristo Jesús los hemos pasado todos, algunos por el momento lo están pasando. Hay personas que todavía les falta pasar por estas áreas espirituales. Son temas muy complicados que muchas veces por falta de conocimientos de la palabra de nuestro Dios, por desconocer de que esto ya sucedió en otras personas anteriormente a nosotros, por este desconocimiento nosotros nos amargamos, nos ponemos tristes, nos apartamos de Dios y hacemos cosas no debidas ante Dios y nos salimos perjudicando más de lo que ya estábamos al sentir la soledad. El título de hoy es La soledad en el cristiano, hermanos. Mire, me he tomado el tiempo para poder generar estas cosas y voy a comentarle un poco, voy a ilustrar un poquito, vamos a ir a algunos pasajes bíblicos. Así que si estás escuchando este audio, te animo en el nombre de Jesús a que puedas tomar tu Biblia en mano y puedas leer los textos completos, ya que yo en este estudio lo que hago es tomar abreviatura de los textos bíblicos, porque si lo tendría que tomar completo, tendría que directamente dirigirme al capítulo completo o directamente al libro completo, y no vendría al caso, sino más bien buscamos identificar únicamente las áreas primeras que realmente queremos tocar. Hay partes de las fibras del corazón del creyente que deben ser tocadas y ministradas, deben ser más bien libertadas, sanadas, curadas, fortalecidas. Hermano, hay muchísimo que decir de cada área de los corazones, pero vamos a comenzar con este título llamado La soledad en el cristiano. Vamos al punto número 1, esto es una introducción. La soledad como experiencia espiritual. La soledad no es únicamente una condición emocional. En la Biblia se representa como un escenario pedagógico, un territorio donde Dios forma, corrige, consuela, revela y transforma. La soledad en el creyente no implica abandono, implica encuentro. La Escritura demuestra que todos los grandes hombres y mujeres de Dios atravesaron momentos de soledad profunda, y en esas instancias experimentaron la presencia más activa del Señor. Es decir, estas personas bíblicas que vamos a ir a continuación a conocer, a escudriñar por la palabra, sería bueno que usted luego en casa tómese el tiempo, en un tiempo libre, no precisamente ahora, sino que durante el tiempo libre que pueda llegar a tener durante el día, la tarde o la noche, quizás por la madrugada, usted va a tener un momento en el cual va a poder leer un poco las Escrituras y va a buscar las partes que vamos a citar, y usted va a ir conociendo las Escrituras, los libros, los capítulos, va a ir conociendo historias bíblicas de hombres, de mujeres a lo largo de la historia que quedaron escritos allí para que Dios de esa forma pudiera ministrar a su pueblo en la actualidad y hacerles saber de que realmente el hombre no está solo, de que la mujer realmente no está sola en este tiempo, un tiempo de adversidad, un tiempo complicado, un tiempo en el cual Satanás y sus ángeles han salido para querer destruir a la humanidad, pero también el Señor nuestro Dios a través de Jesucristo envía al arcángel Miguel y a todo el ejército de los ángeles a favor de la iglesia.
La palabra misma nos dice claramente que Jehová peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. Hay otro pasaje por allí en la palabra que dice que más son los que están con nosotros que los que están en el mundo. Con el Señor con nosotros está el Señor nuestro Dios como poderoso gigante. El brazo de Jehová, el Dios Todopoderoso, está a nuestro favor, a favor de la iglesia. Más con el mundo está el brazo de carne, está el diablito allí que fue derrotado en la cruz del Calvario ya por nuestro Señor Jesús. Pero sabe que en el momento más crítico de la vida nuestra, cuando más soledad sentimos, cuando más triste caemos en angustias, en depresiones, muchas veces en preguntas miles que se llenan nuestro corazón de pregunta interrogativa, nos echamos y nos apagamos simplemente por la falta de conocimiento, ignorando de que hay otros hombres y mujeres que ya pasaron por este momento, por esta misma situación, y vamos a ir conociendo poco a poco y cada paso de las personas estas que han pasado por momentos críticos y difíciles de su vida para con Dios, mientras estaban en el servicio a Dios. Como pueblo de Dios, como elegidos de Dios, han pasado momentos críticos y difíciles. Entre tanto, vamos a tomar un texto bíblico como base, como fundamento de lo que vamos a hablar, y en el cual también el Señor nuestro Dios quiere animarte. Dice en el libro de Deuteronomio, capítulo 31, versículo 6. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Muy bien, Dios se manifiesta particularmente al quebrantado. Mire, prestemos atención en esto. Yo por ahí me gusta detenerme, tratar de indagar, ilustrar un poquito, profundizar un poquito cuando leemos un texto bíblico. Allí muchas veces con mi discípula que Dios me ha dado por la gracia y por la gloria de su santo nombre y para su gloria, porque así está escrito, hermanos, hermanas, que todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Estas cosas que nosotros hemos recibido, el don del Espíritu Santo, lo que hemos recibido de parte de Dios, lo hemos recibido en este vaso de barro, para que toda la gloria y la excelencia del poder que poseemos sea de Cristo Jesús y no de nosotros. Así que, hermanos, no malinterpretemos cuando digo una discípula, pues Jesús mismo nos dijo y nos dio autoridad a todos nosotros a través del Espíritu Santo, nos dijo, id y hacer discípulos a todas las naciones. Así que, por el momento, se falta ejercer ciertas áreas todavía acorde al ministerio que Dios va creando y desarrollando en mi vida para la gloria de su nombre, pero hasta el momento lo que estamos haciendo es tratando de ejercer el don que ha sido dado por Dios para poder instruir en palabra, redarguir a través de las escrituras, corregir lo deficiente y tantas otras encomiendas que hay por la palabra de Dios en Cristo Jesús para la iglesia mejorar el Señor. Así que bueno, aquí vamos a ver nuevamente, esforzaos y cobrad ánimo. ¿Por qué dice esfuércense y cobren ánimo? ¿Significa de que hay desánimo dentro del pueblo? Sí lo hay, claro que lo hay, porque muchas veces tenés dentro de la iglesia personas que realmente no están con Dios. Profesan sus labios a Jesús, se acercan a la iglesia, alaban a Dios, tienen sus motivos por los cuales buscan a Dios, pero realmente en sus corazones no habita Dios. Habita simplemente el yo personal, habita muchas veces los celos, las arrogancias, los enojos, las divisiones, los pleitos, las contiendas, las envidias. Hay tantas cosas que poseemos en el corazón nosotros los seres humanos, hermanos, que nos hace faltantes ante el Señor y su santidad. Pero bendito sea Dios por Jesucristo, Señor nuestro, a quien también confesamos nuestros pecados, y Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Muy bien, pero cuando estamos limpios en la sangre del Cordero, ¿por qué nos desanimamos y nos falta el ánimo, hermano? ¿Por qué debemos forzarnos un poco más? Justamente porque nos desanimamos a causa de que muchas veces nos sentimos solos en el ministerio,
nos sentimos solos y no hay un hermano, no hay una hermana que acompañe. Quizás es el momento de la reunión y solamente aparecen 1 o 2 almas y nada más que eso, y entramos como en un desánimo. Y no debe ser así. No debe ser así. Dice Dios que debemos esforzarnos y cobrar ánimo. ¿Debemos armarnos de ese ánimo? Claro que sí. Nos tenemos que armar de ese ánimo que está en Cristo Jesús. Por eso dice la palabra de Dios: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Debemos fortalecernos en Él, hablando con Él, tratando de doblar nuestras rodillas y decir realmente: Señor Jesús, tú estás conmigo, tu Santo Espíritu está conmigo, el Padre está conmigo. Aunque los demás me desamparen, no estén conmigo, aunque son muchos los que se levantan contra mí, porque acá dice: no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. Es decir, ¿Dios está a tu lado? Claro que lo está. No tienes que tener temor de los que te hacen la guerra, ya sea en el área espiritual o en el área terrenal, física, carnal. Quizás tenés enemigas, tenés enemigos y te desanimás por esto, que como que estás solo y estás sola en el asunto. No. Jehová va con vosotros. Él es el que va contigo. El Señor tu Dios, el Rey del universo, el creador de todo el universo, propietario de todo lo existente, de lo visible y de lo invisible, ese está contigo. El Dios que formó al hombre del polvo de la tierra, ese es el que va contigo. Ese es el que está con vos. A Él piensas que le es imposible ayudarte en contra de tu adversario que se te levantó, espiritual o terrenal. No te desanimes, cobrad ánimo, esfuércense. Hay que esforzarse y no tener temor, porque Jehová tu Dios va contigo. Dice las Escrituras acá que no te dejará ni te desamparará. ¿Por qué tener un temor o por qué tener este asunto de desanimarnos, hermanos y hermanas? ¿Por qué? ¿Tanto puede ser la adversidad que Dios no es capaz de ayudarnos? ¿O no tiene el poder para ayudarnos y defendernos? ¿Acaso se levantará alguien en alguna cuerda humana, algún hombre o mujer en el mundo, ya sea brujo, hechicero, curandero, quien fuera que se levante con supuesto poder entre sus manos para hacerte el mal? ¿Que acaso tienes un Dios tan flacuchento, un Dios muerto, un Dios crucificado, un Dios que está en una estampa que no te defiende? El Cristo nuestro está resucitado, hermanos. Él está vivo y Él pelea por nosotros la batalla. Él no nos deja y no nos desampara. Pero vamos a ver parte por parte, a ver cómo es que Dios está con nosotros y de qué forma está Dios y se manifiesta en nosotros particularmente. Él se manifiesta más que nada particularmente en nosotros, ¿en quiénes? En los quebrantados de corazón. En la persona que es una persona humilde, que dobla sus rodillas, que llora, que clama y gime delante de Dios. Dice el Salmo 34, versículo 18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. ¿Acaso Dios no está trayendo salvación a su vida? ¿Acaso usted no ha notado que en su vida ministerial o quizás en su vida espiritual que recién está llevando como creyente en Cristo Jesús, sin entender mucho las cosas, está notando como que Dios no está para salvarle? ¿No será que tiene que rever quizás a ver si su corazón es un corazón humillado que se quebranta ante Dios y derrama lágrimas en la soledad? ¿No será que el espíritu de usted esté altivo? ¿No será un espíritu orgulloso, un espíritu vanaglorioso, que por nada ni por nadie se quiere humillar ante nada ni a nadie? ¿No será que por eso el Señor se mantiene de lejos y le está resistiendo? Pero si usted tiene un espíritu contrito y humillado, un corazón quebrantado, Dios promete, según el Salmo 34, 18, y la palabra es verdad, no miente, va a estar cercano a usted. Va a estar cercano a mí cuando nosotros verdaderamente nos humillemos ante Dios con un espíritu quebrantado. Ahora, si usted nota que hay ausencia de Dios,
que hay ausencia de Dios, entonces algo está pasando allí dentro de usted. Va a tener que analizar adentro de su corazón a ver si quizás tenga un orgullo que entregarle a Dios, quizás tenga que entregarle la ira, quizás tenga que entregarle el enojo, las contiendas, los pleitos, las divisiones. ¿Para qué? Porque pidiendo usted perdón, aunque usted no haya hecho nada, hay gente que le va a hacer guerra igual. Sepa usted, hermana y hermano, que Dios ha permitido este tipo de situaciones para probar nuestros corazones, para saber si realmente nosotros estamos confiando en Él o en qué confiamos en el momento crítico de nuestras vidas. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. ¿Tú te estás quebrantando de corazón para que Dios esté cercano a ti? ¿O hay ausencia del Espíritu de Dios en tu vida? ¿Crees que porque Dios te desecha? No. Dios promete estar cercano a ti y a mí, pero siempre y cuando nosotros quebrantemos el corazón, lloremos y reconozcamos nuestras faltas. Y aun si no hubiéramos pecado y nos persiguen y nos hacen todas clases de males, aún así llorar y confiar en aquel que dijo: yo estoy cercano, yo soy el que estoy con vos en el camino, yo te amparo, yo te cuido, te protejo, te fortalezco con la diestra de mi justicia. Dios lo promete, Dios no miente. Yo mismo soy testigo de cómo Dios ha extendido su mano favorablemente para mi vida. Cuando más ministerios, hasta pastores, se me han levantado en contra, me han perseguido, hermanos. Evangelistas, hermanas, hermanos que me odian sin que yo nada les hubiera hecho. ¿Pero por qué, hermanos? Por las cosas que habitan en los corazones, de los cuales no renuncian. Hacen cosas mal ante Dios y no renuncian a ellas. Y después, cuando Dios usa la vida de usted, ¿sabe qué hace esa gente? Por envidia viene y le meten palo en la rueda. Le van a hacer una trabada, le van a tirar una cáscara de banana para que usted la pise y se caiga en el camino, hermanos. Pero esa gente tendrá el amparo de Dios, no la tiene. Toda esa gente que se levanta para hacerle guerra y hacer que usted esté triste, amargada, triste, que se sienta solo, sola, esa misma gente delante de ti caerá. ¿Por qué? Porque tú estarás quebrantado, quebrantada ante Dios, humillado, humillada, y Dios, que es rico en misericordia, cumple sus palabras y viene y está cercano a ti. Y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Van a caer humillados aquellos hombres y mujeres que no glorifican a Dios como debieran. Aun cuando la soledad proviene del rechazo humano, Dios se vuelve defensor. Tienes que saberlo, hermano. Hermana, tienes que saberlo. Cuando hay un rechazo humano, te van a rechazar físicamente los hermanos mismos en la iglesia muchas veces. ¿Pero por qué? Por causa de Dios. Porque vos le estás buscando con todo tu corazón. Pero hay un premio por esa búsqueda, lo hay. Hay un grande galardón para las personas que buscan al Señor con todo su corazón, con toda su vida. Dios promete traer una gran recompensa sobre aquellos que somos perseguidos, aquellos que somos menospreciados, aquellos que estamos siendo atacados, somos muchas veces hasta heridos por personas que se supone que tienen que estar allí para darnos el amor verdadero, para restaurarnos, pero están más para aborrecernos que para amarnos. Dios tiene un premio para ti. No te desanimes. No estás solo, no estás sola, hermano cristiano. En Salmos 27:10 dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. ¿Ves? ¿Quién te abandona? ¿Qué te abandonó tu mamá? ¿Te abandonó tu papá? No te quieren, te rechazan, te odian, te desprecian. ¿Qué importa? Dios te levanta en sus manos, te toma en sus brazos. El verdadero Padre Celestial, el Dios Todopoderoso, Él te toma en sus brazos. ¿Por qué harías tanto mal a tu corazón, a tu alma, poniéndote triste? Ay, Señor, me ha dejado mi padre y mi madre. Estoy sufriendo, estoy solo, sola en el mundo. No. Con todo lo que tú tienes y en tu vida y tus bienes y todo, Dios te tomará en sus brazos, dice la palabra. Vamos a ver lo que experimentó Jesucristo en una oportunidad
donde experimentó la soledad humana, hermanos. ¿Sabía usted? La palabra habla de eso, que en un momento, cuando llegó el momento de la verdad, porque cuando vino Jesús a Jerusalén, la multitud de gente, incluso los discípulos, todos festejaban y decían: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y lo glorificaban y lo exaltaban. Pero ¿sabe qué? Al poquito momentos después, no muy largo el tiempo, esa misma gente dijo: crucifícale, crucifícale. Le estaban pidiendo a Poncio Pilato que lo crucificara a Jesús, a quien ellos mismos le habían dicho: bendito el que viene en el nombre del Señor. Tremendos traidores, doble rostro. Así tendrás a tu lado muchas veces hermanos y hermanas que son de esa misma forma y tienen ese mismo calibre de traidores como lo han sido aquellos que traicionaron a Jesús. Sí, hermanos, esto es una verdad. Y no por ello te estoy incentivando a que los odies, a que los aborrezcas, a que lo rechaces, sino más bien sé tú el ejemplo de ellos en conducta, en fe, en pureza de espíritu, en amor, en búsqueda, en estudio de la palabra. Compórtate como un verdadero creyente y una verdadera creyente y vendrán convicciones de pecado, de justicia, de juicio sobre esa otra persona y dirán verdaderamente: Dios, yo quiero ser como ese hermano, yo quiero ser como esa hermana, perdóname, yo he hecho las cosas mal, Dios mío, he pensado, he actuado mal, te pido perdón, sálvame, y te habrás ganado una hermana y un hermano para Dios. Cubrirás multitud de pecados si haces que se vuelva uno de esos hermanos y hermanas de su error, de su mal camino. Pero tú tienes que ser el ejemplo. ¿Cómo? Refugiándote en Cristo Jesús, buscando, orando, ayunando, suplicando, vigilando, cantando, leyendo la Biblia. Solamente así vas a tener la cobertura del Señor nuestro Dios. Vamos a ver cómo Jesús experimentó esto, hermanos. Sus propios discípulos en el momento de la verdad lo abandonaron. Salieron todos huyendo en el huerto de Getsemaní. Cuando va Judas Iscariote y lo traiciona con un beso, lo entrega en manos de sus perseguidores. ¿Qué hacen los discípulos? Se asustan y huyen cada cual por su camino. Lo dejaron solo. Solo lo dejaron a Jesús. Pero él no estaba solo, Dios estaba con él. Aún así, por cuanto Jesús cargó con todo el pecado de la humanidad y lo llevó en ese cuerpo para ser crucificado, hubo una división entre Dios y él por un instante, a causa del pecado de toda la humanidad que fue en el cuerpo de Jesús. Dice la Biblia allí en el libro de Isaías que no se acortó la mano de Dios para salvar, ni su oído se agravó para oír, sino que vuestros pecados han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. ¿El pecado hace división entre Dios y nosotros? Sí. Entonces, ¿qué pasó en ese momento que Jesús carga con el pecado de la humanidad en la cruz del Calvario? Lo lleva en su cuerpo, se forma una división entre Dios el Padre y Jesús el Hijo. Pero Dios prometió estar con él hasta el final, prometió estar hasta el final con él. Entonces llegó un momento crítico en el cual allí en Mateo capítulo 27, verso 46, Jesús, mire lo que dice. Jesús le dijo al Padre: Padre mío, oh Dios mío, que significa Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él se sintió incluso hasta desamparado por su mismo padre, pero el padre no lo había desamparado. Es que él sintió como si estuviera desamparado. ¿Pero por qué? Porque todo el pecado, las enfermedades, el castigo y toda la ira de Dios que estaba en contra de nosotros ahora recayó sobre el cuerpo de él. Y fue eso exactamente lo que hizo que Jesús quedara en división con su padre por un instante. Pero su padre no lo abandonó, porque él dijo: Dios mío, ¿por qué me desamparaste? Pero el padre no lo había desamparado. Ya leímos que Dios le dijo: yo estaré contigo, no te dejaré, no te desampararé. Eso es lo que dice la palabra de Dios, en lo que acabamos de leer en versículos anteriores.
¿no? Donde dice, no te dejará ni te desamparará, según en Deuteronomio 31:6. Amén. Lo vamos entendiendo, vamos comprendiendo que Jesús mismo, como Salvador y autor de nuestra salvación, sufrió este síntoma de sentirse desamparado, pero realmente no estaba desamparado. Una división hubo por un instante, nada más. Por un instante es que Dios demanda a su pueblo la santidad, y en este caso Jesús tuvo que tomar el pecado de toda la humanidad. Él era un cordero, y es un cordero sin manchas, sin máculas. No hay ningún tipo de desperfecto en ese cordero de Dios. No había un pecado de cual acusar el diablo, y la muerte ni siquiera tenía por dónde agarrarse para vencerle. ¿Por qué? Porque del pecado viene la muerte. Y la muerte no sabía de dónde, porque no había un pecado en Jesús. Pero sin embargo, Él cargó con el pecado de la humanidad, por eso vino la muerte, y pensó que había vencido sobre Él, lo sacó del cuerpo, y Jesús bajó 3 días al corazón de la tierra, dice la Biblia. Y allí predicó a los espíritus encarcelados, y subió a lo alto, y llevó cautiva la cautividad, y derramó dones a los hombres, dice la Biblia. Gloria a Dios para siempre por esto. Sin embargo, Jesús, al ver allí que la muerte no pudo retenerlo porque no había pecado, el diablo no tenía de qué acusar, entonces el Padre, ¿qué hace? Lo corona en el reino de los cielos. Allí en el libro de Daniel usted encontrará, dice que mientras Daniel tuvo una visión, vio que como un hijo de hombre era envuelto en una nube y fue llevado hacia arriba, hacia el cielo, y allí en el cielo se encontró frente a un gran trono. Había como un gran trono donde se había sentado un anciano de días. Dice que era un juez que abría los libros delante de él, se abrían libros, y se hizo que este hombre que llegó en una nube ante ese anciano de día, se le dio orden, acércate ante este hombre de días. Y cuando se acerca este varón, dice que este hombre, este juez de todo el universo, le dijo, a ti te doy el imperio, sempiterno, poder, señorío, por siempre. ¿Y quién podía ser ese hombre según el libro de Daniel? Era Jesús de Nazaret, a quien los discípulos en el día de la ascensión, cuando Jesús fue levantado, envuelto en una nube, hacia arriba fue tomado, dice que los discípulos lo quedaron mirando, y fue Jesús arrebatado y fue llevado en las nubes al cielo. Y 2 ángeles le dijeron, varones judíos, varones galileos, ¿qué hacéis mirando a este que fue arrebatado hacia arriba, este Jesús? Así como lo vieron subir hacia arriba, asimismo regresará al mundo. Sin embargo, llega Jesús hasta allí arriba, por cuanto Jesús se había humillado y había obedecido, se humilló hasta la muerte y obedeció hasta la muerte, obedeció a Dios. Y una muerte de cruz, por lo cual Dios le dio un nombre que sobre todo nombre es, para que en el nombre de Jesús se doble toda lengua o se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria del Dios Padre. Gloria a Dios para siempre, aleluya. Y ese es el Cristo vivo que ahora recibió la recompensa eterna y está reinando a la derecha de Dios por siempre. Entonces, ¿valió la pena que por un momento se sintiese como abandonado por Dios? Sí, valió la pena, porque crucificaba el pecado en su cuerpo. Entonces, mientras tú y yo estamos resistiéndonos al pecado, estamos renunciando a la vieja criatura, estamos siendo crucificados, y en ese momento nos toca decir, Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y sentimos eso, hermano, por un instante, pero Dios dijo, no te dejaré, no te desampararé, mío eres tú. Gloria a Dios para siempre, aleluya. De modo que en su soledad Cristo abrió un camino para que ningún creyente vuelva a estar verdaderamente solo espiritualmente.
el Espíritu Santo como compañía permanente. Mire lo que nos dio el Señor Jesús. A los que se sienten solos, a las que se sienten solas. Juan 14, verso 16 al 18. Usted va a leer estos dos textos completos. Yo voy a tomar la abreviatura de este texto. Usted leerá en su casa el versículo 16 al 18 completito. Yo le voy a leer la abreviatura para no salirnos de esta rama de lo que se está hablando. Y yo rogaré al Padre, dijo Jesús, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. No os dejará huérfanos, vendré a vosotros. Usted va a leer ese texto completo y notará que no está sola, hermana. No está solo. Nos dio al Espíritu Santo el Señor Jesús. Nos dio ese consolador, ese espíritu de verdad que nos va a conducir a toda la verdad, a toda la justicia. Ese espíritu que nos trae la unción, que nos enseña todas las cosas. Y todas las cosas que nos enseña el Espíritu Santo es verdadera. Es una unción que nos regala el Espíritu Santo para echar fuera demonios, para poner manos sobre los enfermos y que sanen, para hablar nuevas lenguas. Aun si viviéramos cosas mortíferas, dice la Biblia, no moriremos. Este Espíritu nos capacita para la inmortalidad. Este Espíritu Santo nos sostiene aún más allá del umbral de la muerte. No estamos solos, no estás sola. El Señor ha rogado al Padre para que te dé el Espíritu Santo. ¿Lo tienes? Gloria a Dios, confía en Dios y Él hará. Pero todavía no eres bautizada o bautizado en el Espíritu Santo y fuego. Anhela, clama, ora, llora y pide y cree a Dios de que Él puede darte ese Espíritu y te lo dará, porque el Espíritu descenderá a ti por la fe que tú tengas en Jesús. No es por las muchas obras que tú puedas hacer, hermana. Tú puedes hacer 1.000.000 de obras, hermano. Pero no es por eso que el Espíritu Santo vendrá a ti. Él vendrá a ti solamente por la fe. En una oportunidad el apóstol Pablo le pregunta a ciertos hermanos en la Biblia, le dice, ¿pero recibisteis al Espíritu Santo cuando creísteis en Jesús? Y esta gente le dijo, pero ni siquiera sabíamos que había Espíritu Santo. ¿Y en qué bautismo fuiste bautizado? Y en el bautismo de Juan para arrepentimiento. Pero ahora Dios lo bautizaba por el Espíritu Santo, aún por la mano de Pablo apóstol. Ellos recibieron después el Espíritu Santo, lo recibieron. Entonces, el Espíritu se recibe por fe, dice allí en Gálatas. ¿Por qué recibisteis el Espíritu? ¿Por obrar por las obras de sus manos, por todo lo que hicieron, o por obrar con fe? Es simplemente por la fe en Cristo Jesús se recibe el Espíritu de esa gracia. ¿Ves, hermano? ¿Lo ves, hermana? Muy bien, Dios ve la soledad, la escucha y actúa. Presta atención. Génesis 16, verso 13. En este caso vamos a utilizar como un referente a Agar, aquella egipcia que fue servidora, sirvienta, criada de Sara o Sarai, mujer de Abraham. Entonces dice la Biblia aquí, entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba, tú eres Dios que ve. Pablo afirma la presencia divina cuando todos lo abandonaron. Bueno, acá me voy a separar en estas dos cosas. Tengo acá mezclado estos asuntos, pero voy a ver en esta parte. Esta mujer, Agar, cuando usted conozca la historia allí en el Génesis 16, usted va a notar la situación compleja, difícil que le tocó pasar a esta esclava, a esta mujer, a esta sirvienta, y era egipcia. Esta mujer en un momento se sintió sola, se sintió morir en el desierto, ya sin agua, sin alimento, en pleno desierto, pero entonces ella, al ver que Dios le escuchó, le envió un ángel, le dio de beber y le hizo promesa para ella, para su hijo. Entonces ella pudo decir, entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba, tú eres Dios que ve.
¿Te está viendo Dios tu situación? Sí, porque Agar, cuando tú leas la historia, yo te animo a que tú leas. No seas vaga ni vago para leer, porque eso va a enriquecer tu fe. Te estimula la fe, te estimula el espíritu. Es el mejor nutriente que podés tener para tu espíritu, para tu alma. Es el refugio, es refrigerio para los huesos mismos. Es medicina para el cuerpo la palabra de Dios. ¿Sabías vos? Cuando estás enfermo, enferma, y vos empezás a creer en la palabra de Dios, eso será tu medicina. No vas a necesitar inyecciones ni pastillas. La misma palabra de Dios te va a traer sanidad a todo tu cuerpo y va a traer refugio a tus huesos. Eso es palabra de Dios. Ahora está en tu fe si realmente vos crees en esto o no. Tú dices, ¿crees en Dios? Bueno, crea la palabra de Dios, lo que Dios dice. Si vos dudás de la palabra de Dios, entonces no hace ningún efecto en vos y realmente tenés problemas con incredulidad. Que Dios tenga compasión. Esta mujer, cuando leas allá en el Génesis 16, te vas a dar cuenta qué rica historia y qué estimulante para nosotros los creyentes de la actualidad cuando nos sentimos solos, cuando nos sentimos solas. Qué estimulante que es todo esto. Porque allí comprenderás realmente de que Dios te está viendo, de que Dios te escuchó, sí, te observó. Claro que Dios sabe tu soledad. No necesitas, hermano o hermana, que venga alguien y te profetice, como ahora yo puedo decirte, oh, así te dice el Señor, claro, yo he visto tu soledad, oh, sí, yo te vi llorando allí en tu habitación, cuánto dolor y cuánta soledad. No, yo no menosprecio los profetas ni las profecías, pero es justamente lo que nos pasa a todo creyente. ¿Te pasa a vos? Le pasó a los profetas, le pasó a los apóstoles, le pasó a Jesús. ¿Qué esperás que te pase a vos? Que te vaya todo lindo, que te digan, oh, sí, este es tu año, este año todo te irá bien y el próximo año más todavía, todo te irá bien. Serás feliz y serás exitoso, exitosa. El diablo, que se vaya al diablo. El Señor dijo claramente en su palabra, hermano y hermana, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Escudriñando la palabra te darás cuenta cuántos falsos profetas y falsos ministros y falsos enseñadores han salido por el mundo. Por eso se le enseña a través de los audios, por eso se le explica, se le anima, lean la Biblia, conozcan historias, como en esta historia de Génesis 16. Conocerás a Agar y notarás qué difícil la situación de esta pobre mujer. Una mujer como vos, hermana, con sacrificios, que muy trabajadora, haces todas las tareas por estar bien y por agradar a los demás, por estar bien con todos, lo das todo y no te dan nada a cambio, te desprecian, te desechan. Te dejan sola, no te reconocen nada de todo tu esfuerzo y tu sacrificio. Pero, ¿te has puesto a pensar que Dios lo ve todo? Dios vio a Agar y notó y conoció de que Agar estaba completamente en problemas. Entonces vino en su decisión y por su amor y por su misericordia tenía un plan con el hijo de ella. ¿Y qué pensás? Agar terminó siendo como una princesa, como una reina en el reinado del hijo, porque Dios le da al hijo de ella una promesa de que él iba a ser príncipe en su pueblo. Del hijo de ella iban a salir reyes, iban a salir hombres príncipes, iban a salir fuertes guerreros de él. ¿Y sabes cómo la consoló tremendamente a esta mujer? Gloria a Dios. Dios le mostró de que no estaba sola. Dios la miró, sí la miró. Le vio que estaba sola, sí la vio que estaba sola y le envió ayuda, le envió al ángel y le dio de beber, le dio palabras, le dio profecía y con esto se levantó, salió adelante y luego tremenda mujer, la madre de todos aquellos hombres que salieron a partir de su hijo. Una genealogía tremenda salió de esta mujer, de este hijo suyo Ismael. Ismael es un varón tremendo y una profecía tremenda que la vas a conocer, ¿sabes cuándo? Cuando leas la Biblia, allá en Génesis 16 y otros capítulos antes y quizás otros capítulos después.
Conocerás esas historias. Son historias ricas que te van a enriquecer la fe, la esperanza y la confianza a ti también. Muy bien, vamos a ver a Pablo que afirma la presencia divina cuando todos lo abandonaron. ¿Lo abandonaron al apóstol Pablo? Sí, lo dejaron retirado, hermano. Lo dejaron, como yo siempre digo, me dejaron más tirado que perro basural. Es verdad, a mí me abandonaron. ¿Sabes cuántas veces, hermano y hermana, me fallaron? Pastores, evangelistas, profetas, con todos sus carteles me dejaron solo. Me dejaron ignorado ahí tirado en un costado como si yo fuera un tarro de basura. Como que si mi alma y el ministerio y los dones que Dios me dio no sirvieran absolutamente para nada. Me olvidaron como si yo hubiera muerto ya de muchos años ya. ¿Y qué quiere que haga, hermano? Me puse a llorar ante la presencia de mi Dios y el Espíritu, el Consolador, el Espíritu Santo descendió. Mi siervo, estoy contigo. No te dejaré, no te desampararé, mío eres tú. Yo soy quien te sostiene por tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti, naciones por tu vida. Esa es la palabra de tu Dios, no es palabra de hombre. A ti te lo está diciendo Dios, a ti te lo está diciendo. No te hagas, porque a ti te lo está diciendo. Esa palabra es tuya, te pertenece, a ti te lo dijo Dios. ¿Y qué dirás? Oh, hermana, pastor, pastora, oren por mí. Ay, ay, ay. No, hermanita. No, hermano, aprenda a ser un creyente y una creyente de su Dios. Créale que le hay. Si usted se acerca al trono de la gracia de Dios, crea que Él está ahí para ayudarle, para socorrerle. Cuando usted levante sus ojos a los montes y busque el rostro de Dios, de Él vendrá su socorro. Él le va a sustentar, Él va a traer palabra y ahí va a poder decir con toda libertad, Jehová es mi pastor y nada me falta. Tengo presencia, no me falta su presencia, no me falta su palabra, no me falta salud, no me falta vida, tengo gozo, lo tengo todo y aunque tengo un pedazo de pan duro en mi mesa, soy feliz. Usted lo dirá, pero sea creyente, hermano, no finja la fe. Dios conoce a los que creen en Él y los que confían en Él. Dice la palabra allí en el libro de Nahum, capítulo 1, versículo 7, dice que Jehová es fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. ¿Tú confías, hermana, verdaderamente en Dios? Hermano, ¿tú confías de verdad en Dios o finges ser un creyente o una creyente? Dios te conoce. Él sabe. Analiza, escudriña lo profundo del corazón y ahí se ve la verdad de la milanesa, como digo yo. Es verdad, yo fui probado, fui analizado, fui, como le digo, desechado, solo ahí, triste, una amargura, hermano, una decepción cruel. ¿Cómo es posible que el pastor me haya desamparado de esta manera? ¿Cómo es posible que el pastor, en vez de estar a mi favor, está en mi contra? ¿Cómo es eso? ¿Quién se la ve venir? Pero ¿cómo que me aborrece el líder, la líder? Y toda la guerra, en serio, parece que está más para aborrecerte que para amarte. ¿Y qué pasa? Sucede eso, hermanos. Suceden estas cosas que nos dejarán allí un momento triste, sí, por un instante. Pero Dios dijo, no te dejaré, no te desampararé. Él está allí, estará allí. Miren lo que le pasó a Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 4, versos 16 al 17. Esto, como siempre le vuelvo a repetir, usted lea los textos que se le dan. Yo tomo la abreviatura para informar lo que estoy informando, nada más. El resto de los textos queda en su mano. Usted sabrá si delante de Dios quiere leerlo o no los quiere leer. Dios le está mirando, recuerde. Usted quiere ser fiel a Dios, quiere aprender, quiere conocer, adquirir, lea y Dios que le está mirando, está viendo si usted está siendo fiel en hacer y si usted está siendo obediente. Lo que le dicen, lea la Biblia. O no pretenda que va a engañar a Dios, o usted cree de que usted no lee nada y después pretende saberlo todo. No se engañe, hermano. Tenga cuidado, hermana. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 16-17. Yo voy a tomar esta abreviatura nomás.
En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, dice el apóstol Pablo, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Yo tomo la abreviatura, recuerda, hermano. Usted lea esos dos textos bíblicos que se le dio del 16 al 17. Y ahí notará y conocerá qué es lo que pasó con el apóstol Pablo. Y si puede leer el capítulo completo, mejor, para que usted conozca un poquito más de cerca qué es lo que realmente sucedió con aquel asunto del apóstol. Vamos a usar un poquito de simbología bíblica de la soledad. La Biblia emplea diversas imágenes que representan el estado de soledad y al mismo tiempo la acción de Dios en ese lugar. Vamos al punto A. El desierto. Hablar del desierto, hermanos, eso es algo complicadísimo. Esto es algo que verdaderamente no se le desea a nadie, pero Dios así lo busca, así lo hace y así lo quiere. Él lo hace a su manera, hermanos. Él lo hace a su manera. Dios tiene sus formas de trabajar con los creyentes para probarlos, a ver si somos o no somos aptos para la unción, para la gracia, para el poder, para recibir aquella bendición espiritual que estamos esperando. Queremos ver la gloria de Dios. Bueno, ¿quieres ver? Sí, tendrás que ser probado. Y sobre todo en el desierto. Y en el desierto no hay una gota de agua, hermanos. No hay un sol abrasador. Hay soledad inmensa. Hay peligro de serpientes ardientes, escorpiones y chacales. Y toda clase de peligros hay en el desierto, hermanos. Ay, pero bendito sea Dios que prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El desierto simboliza despojo, prueba y revelación. En el desierto, Moisés fue transformado, Israel fue purificado, Juan el Bautista fue formado, Jesús venció al tentador. ¿Ves lo que pasó en el desierto? ¿Para qué lo llevó al desierto? El desierto es porque Dios te quiere dar una victoria, pero primero debe probarte el corazón, debe probar tu alma, tu espíritu, tu mente, qué es lo que realmente estás haciendo y qué es lo que crees. O crees en Dios o no crees nada. Allí será visto por Dios si realmente es o no es, si eres o no un creyente o una creyente. Así que si vas y estás puesta en el desierto, hermana o hermano, tenés que saber que ese desierto es para que tú te despojes de tu personalidad. Dios te está poniendo a prueba para traerte revelaciones. Revelaciones de las cosas que hay en tu corazón, revelaciones de lo porvenir, revelaciones de una bendición grande. Tenés una lista interminable de los beneficios y las bendiciones que Dios tiene para darte. Son incontables, no vas a poder contarlas ni con los dedos. Vas a intentar contar y no podés, porque Dios le dijo a Abraham, salí afuera y mirá hacia el cielo, mirá las estrellas al firmamento y contalas si podés. Y Abraham le dijo, no puedo contarla. Bueno, así será tu descendencia de grande. Así que imagínate, hermana y hermano, cuando estés en el desierto, Dios te permite eso para poder bendecirte abundantemente luego. Abundante. En el desierto, ahí fijémonos que Dios transformó a Moisés. En una oportunidad, cuenta la historia, cuando lo leas, hermano, notarás una historia riquísima, como te digo. Conoce la Biblia, lee la Biblia. Dice que Moisés subió al monte y estuvo 40 días en ayuno, en oración allí en el monte. Él oró a Dios y bajó con un rostro transfigurado, con un rostro iluminoso. Dice que le brillaba el rostro a Moisés y la gente no lo podía ver. Le decía a Moisés, ponete un velo o algo en la cara porque no te podemos ver. Entonces Moisés se tuvo que poner y taparse la cara y mostrar los ojos nomás, porque le brillaba toda la cara como si fuese un sol pequeño. Tanto de estar cerca y cara a cara con Dios. Eso es verdad, hermano, eso está en la Biblia. Léalo y usted va a notar que Dios transformó a su siervo Moisés por medio de esa comunión que él tenía con su Dios. Israel pues fue purificado en el desierto. Dios lo sacó a lo crudito de la esclavitud cuando estaba allá en Egipto. Lo sacó crudito, bien sancochados, carnales eran.
con rencores, con odio, rechazo, resentimiento y poca fe. De todo les pasaba. ¿Qué no tenían si estuvieron 400 años esclavos? Imagínense cómo habrá salido el pueblo de Israel resentido de Egipto. Pero sin embargo, Dios en el camino, a través de Moisés en el desierto, lo fue transformando el corazón y purificándolo, limpiándolo de toda la inmundicia, y los preparó a esa generación que tanto hizo regañar a Dios. No, pero los hijos de ellos sí. Los dejó entrar a la tierra prometida, donde fluía leche y miel, donde los frutos... ¿Sabes qué dice la Biblia, hermana y hermano? Dice que cuando pasan estos a espionar allí a la tierra prometida, por mano del mandato de Josué, o el liderato de Josué, después de Moisés, dice que fueron dos, los espías, estos que fueron, trajeron una confirmación de si el fruto era abundante, como decía Dios que había en ese lugar. Y bueno, y dice que un racimo de uva lo tuvieron que traer entre dos, con un palo atravesado en el hombro. Uno iba adelante con el hombro, poniendo el palo de arriba y el otro atrás, y el racimo de uva en el medio. Entre dos lo tuvieron que traer. Un racimo de uva, andá a saber cuánto pesaría ese racimo, hermano. Los frutos eran abundantes. Eran frutos prósperos, frutos realmente grandes. Y era verdad que fluía la leche y la miel en esa tierra, una tierra tan fértil que todo lo que sembraba daba fruto al 100%. Y eso es lo que Dios en la actualidad hace con la iglesia cuando ésta realmente pasa de la carnalidad a la espiritualidad. Cuando deja que el odio, resentimiento, rechazo, amargura y toda la sinvergüenzada que tenemos en el corazón nosotros los seres humanos. Es así, en cortas palabras, hermano. Términos criollos aquí en Argentina. Se habla así, sin pelo en la lengua. Pero con el único fin de ser edificados en Cristo Jesús. Dejar esas mañas de andar llorando por esto y por aquello. Y si lloramos, lloremos la presencia de Dios. David cada vez que lloraba decía: mis lágrimas están en tus redomas, oh Jehová. ¿Quieres llorar? Vaya y llórele a Cristo Jesús en su soledad. Y va a ver cómo Dios toma sus lágrimas en sus manos, y viene, las enjuga con su Santo Espíritu, le visita, le fortalece y le da la victoria. Usted sale en pleno gozo del Espíritu y el diablo pisoteado allá abajo, derrotado completamente en el nombre de Cristo. Gloria a Dios, aleluya. Juan el Bautista también fue formado en el desierto. Ustedes, si conocen la historia de Juan el Bautista, tenemos mucho para añadir, hermano, muchísimo para decir de Juan el Bautista. Y de Jesús. Cuando Jesús vence al diablo que lo vino a tentar y le fue allí a decirle: si eres hijo de Dios, y que estas piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque está escrito: a sus ángeles mandará acerca de ti para que te tomen en su brazo y no tropiece tu pie en piedra. Todas estas cosas te daré si postrado me adoras, le dijo. El diablo es un sinvergüenza tremendo, hermano. Ese sí que es un cara dura. La cara como bigornia tiene este ser. Porque a pesar de que está quebrado, fue juzgado, fue echado fuera, todo, sigue perseverando todavía. Y sigue tentando al pueblo de Dios, y el pueblo de Dios, sí. Pero si sos hija de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Oh, Padre, en el nombre de Jesús, esta piedra se hace un pan. Y caen en la jugada del diablo. En vez de decir: no solo de pan vive el hombre, diablo. Cuando viene la necesidad, cuando no tenemos ni siquiera un pan duro para dar a nuestros hijos, un poquito de leche, no tenemos un platito de comida en la mesa, Señor. Y el diablo está: pero si sos hija de Dios, y si sos hijo de Dios, decile a esa olla que se llene de comida, a ver. Y ahí van a mirar, la olla está vacía, ay, Padre, ay. En vez de decir: no, diablo, está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de mi Dios. Punto y coma. ¿Otra más? Venime con otra, diablo, y te voy a volver a dar el espadazo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Allá lo va a atravesar la palabra de Dios, al diablito no va a tener ganas ni de venir a molestarle otra vez. Y Dios, que vio su fe, que vio, que decía: mira, aunque está pasado de hambre hace 2 o 3 días que no comen esto, no tienen qué comer, no tienen un mango. Pero como confiaron en mí, yo abro las puertas de los cielos y le derramo bendición hasta que sobreabunde. Y ya que no sabes, te cae la bendición a tu casa. A donde vas, dice la Biblia, que las bendiciones de Dios te perseguirán y te alcanzarán si obedeces al Señor tu Dios.
Son palabras de Dios y no de hombre, hermano. Esto lo dice la palabra de Dios. Si usted no lo sabía es porque usted no quiere leer. ¿Y qué hay de los que no saben leer, hermano? A ver, dígame, ¿qué? Yo no sé leer, hermano. Y a ver, ¿qué hago? ¿Pero estás sorda? ¿Tiene problema en el oído, hermano? ¿Sos sordo? ¿Sos sorda? Escucha la palabra de Dios. Hay predicadores, hay predicadoras, tenemos al pastor en la iglesia, tenemos la pastora, tenemos líderes que nos hablarán la palabra. Listo, abrí bien tu oído, escucha lo que dicen, guárdalo, memorizalo y después decir, oh Señor, tu palabra dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y ya, se terminó. Ya no sos una persona que va a decir, pero yo no sé leer. Pero sí sabes escuchar. Pero sí sabes hablar. Yo mismo fui analfabeto, hermanos. Cuando llegué a Cristo Jesús, no entendía, no sabía diferenciar entre la derecha y la izquierda. Un hombre analfabeto, completamente analfabeto. Todo lo que leía no tenía sentido para mí porque no lo entendía, hermano. La mente seca. Desde los 13 años hasta los 30 y pico de años en drogas. Y eso, ¿sabe qué hace? Deja como consecuencia un cementerio de neuronas en la cabeza. Y uno queda como bloqueado, analfabeto, la mente en blanco, sin pensar ni nada. No tenía voz, ni voto, ni arte, ni parte en nada. Andaba como un zombie en la vida, hermano. Sin embargo, clamé a mi Dios me escuchó, y se inclinó a mí y me bendijo, hermanos. Y hoy por hoy me toca compartir las bendiciones del conocimiento de su palabra que poseo. Pero me dormía en la Biblia, leyendo la Biblia de día, de noche. Iba a trabajar, volvía recansado, agarraba mi Biblia y la leía hasta que me dormía arriba de la Biblia. Es verdad. Y Dios te recompensa, hermano, en su tiempo. Muy bien, hermanos, sabe que esto va a terminar en un segundo audio porque ya he llegado a los 56 minutos y para que no sea tan extenso lo vamos a tener que hacer en dos volúmenes. Todavía queda mucho que decir con respecto a los hermanos y hermanas que se encuentran o dicen o piensan que están solos en el ministerio, que están solos en este llamado, que están solos en esta búsqueda, que solamente yo de toda mi familia busco a Dios, no tengo que me ampare, ni que me proteja, ni que me ayude. No te confundas, no te engañes. Dios está contigo todos los días de tu vida hasta el fin. Muy bien, hermanos y hermanas, que Dios bendiga. Está en un próximo audio, les estaré despidiendo. Esto sería entonces la parte 1, la soledad en el cristiano, parte 1. Muy pronto estaremos subiendo la parte 2 para la gloria y honra y alabanza del santo y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga.